Etz Chaim presenta Un Café con More Yosef, hablando de diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Yosef. Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Café con More Yosef. Les habla el More Yosef, son las 3 de la tarde. El More Yosef ha calentado su café, lo tiene en la mesa, está listo para tomárselo y esto significa que ha comenzado Un Café con More Yosef. Mi nombre es Yosef, para mí es un gusto estar con ustedes como de costumbre todos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Etz Chaim Radio. Etz Chaim Radio llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Chaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en que fuimos injertados. Seguimos el camino del Nazareno, las pisadas del Maestro de Nazaret. Creemos que Yeshua de Nazaret es el Mesías prometido por Abraham, por el Eterno. El Mesías que el Eterno le prometió a través de la simiente de Israel que llegaría al mundo para restaurar el mundo consigo mismo. Y el Maestro de Nazaret fue llevado a un madero, fue muerto, y su muerte, la muerte del justo perfecto, trajo capará bonot para todos aquellos que se agarran de los sisí del Maestro de Nazaret y aprovechan la kedushá que Hashem otorga a través de él. Nos enorgullece y no nos avergonzamos de hablar del Mesías, no nos avergonzamos de hablar de su madero, no nos avergonzamos de hablar de las buenas nuevas que el Eterno prometió a través de él, y tampoco nos avergonzamos de la identidad de nazarenos. Para mí es un gusto estar con ustedes como de costumbre. Hoy es 29 de mayo del año 2020. Esto significa que se está acabando el mes de mayo y estamos próximos a comenzar un mes nuevo. Estamos todavía en un proceso de adaptación a esta nueva realidad que nos estamos enfrentando, una realidad donde el humano se encuentra prácticamente encarcelado en el mundo que el Eterno les regaló. Porque el Eterno, dice Ramjal en Derech Hashem, el Eterno quiso otorgar toda su bondad al humano. ¿Y cómo se entiende esta idea? Esta idea sale del concepto de todo lo que el Eterno creó lo llamó bueno. Quiere decir que la bondad de Hashem, Él se la entregó a las manos del humano. Y el humano ha destruido esa bondad, queriéndose ser Dios de este mundo él mismo, causando como consecuencia que terminase prisionero en el mundo que Él se apropió y no le pertenece. Vergüenza nos debe dar a todos, pero es nuestra realidad. Y entendiendo esas cosas es que nosotros enseñamos lo que enseñamos en Etz Chaim. Y como ustedes saben, a mí de costumbre me gusta hablar de estas cosas porque son las cosas que son importantes que debemos mencionar para que el mundo entienda que debe regresar a Hashem antes de que suene el último shofar. Como de costumbre me acompaña mi amigo y mi hermano, el More Geraldo, está al otro lado de la plataforma Zoom. No estamos promocionando ninguna plataforma, no nos pagan ningún auspicio, pero es la que nos ayuda, ¿verdad que sí, Geraldo? ¿Cómo estás, Geraldo? Shalom. Shalom, estamos bien. Feliz que es viernes, que ya para efectos mayos se acabó, ya estamos ahí al ladito de empezar junio. Y siempre uno está aprendiendo algo nuevo, cocinando algo nuevo. Tengo una lista más o menos de entre 25 a 30 preguntas para ti de Pentecostés, así que listos para empezar. Baruch Hashem, vamos a ver cómo podemos hablar de esto. Gracias al cielo, hoy tenemos la oportunidad de tengo dos temas para tratar hoy, Geraldo. Y uno de ellos es el tema de Pentecostés. ¿Estamos realmente hoy en el día de Shavuot? ¿O estamos fuera de fecha? Hágase esa pregunta. La verdad es que bíblicamente hablando, no deberíamos estar en lo que técnicamente cuenta como Pentecostés, dado que se supone que caiga domingo. Pero yo, en lo personal, con el estudio, me encontré con un dilema, mi amado Joseph. Ese es el número 4. No tengo forma de conocer con exactitud la fecha, y me explico. Porque me percaté y me encontré que de repente hay unos requisitos agriculturales y de ofrenda
con los cuales, si soy honesto, no estoy profundamente relacionado como para poder emitir un juicio completamente certero de si está maduro la VIP, no está maduro, y me senté a estudiar y lo único que pude entender es que hay variación en la fecha, y eso me trajo un pequeño de conflicto interno porque yo siempre pensé que el calendario era algo fijo. Yo vengo de esa cultura de Occidente donde el calendario no se cambia, domingo siempre es domingo, 15 de mayo siempre 15 de mayo, y de repente hay una festividad que un tiempo puede variar. Y me acordé de una de las pocas discusiones que hemos tenido, que Hashem nos dio 3 patas sobre lo cual se tiene que sostener, sí, el sol, la luna, pero las estrellas. Y por mucho tiempo no habíamos tomado en consideración cómo las estrellas, específicamente en relación a los ciclos, cómo se marcan los tiempos, entraban en juego. Cómo esas 3 cosas tienen una función en el establecimiento de las estaciones del año. Muchas personas pasan por alto que el calendario bíblico está regulado por las estaciones del año. No es casualidad que sean las fiestas de la primavera y las fiestas de otoño. Exacto. Que si miras el mes primero y el mes séptimo, los separa el verano. ¿Entiendes? Y el verano es ese periodo de tiempo que va a marcar la distinción entre primavera y otoño bien relacionado a cosechas. Entonces se me abre la mente a poder considerar otras opciones, porque y si el Eterno nos estaba diciendo que nosotros, para poder ubicarnos correctamente, oye, porque una de las funciones primarias para mí como nazareno que hace una festividad es ubicarme en mi identidad, ubicarme en mi carácter y en mi relación con el Señor, porque son tiempos que yo considero que son tiempos de encuentro con Él, tiempos señalados, tiempos separados para trabajar con diferentes aspectos de mi árbol y de mi relación con Él. Y si se me movió un poco el fundamento, al de repente dije, wow, no sé ni en qué tiempo estoy. Y tengo que confesar que a uno le da una pequeña crisis, porque tú dices, cuento lo mes, no lo cuento, ¿qué hago? Espero un sábado, espero 2 sábados, y de repente uno se ve en estos pequeños dilemas, donde gracias al Eterno no es el primero que enfrentamos, porque la fe de uno se puede ver sacudida. Así es, amigo. Antes de continuar hablando de ese tema, quiero tomar un momento para saludar a toda nuestra radioaudiencia que fielmente nos acompaña, Geraldo. Los hermanos del Ben Midrash Eshaim y los hermanos del grupo de estudios virtuales de Eshaim, que siempre nos acompañan, nos escuchan en vivo, luego repiten los audios. Son un grupo muy bueno de hermanos que estamos en la fe del Mesías y estamos vivos para aprender. Así que es importante saludarlos. En estos días vi un video de YouTube de hace como 80 años no tanto. Y yo dije, wow. Ahora, regresando ese tema, Geraldo. Yo puse en el día de ayer, en el fanpage de Facebook, una cita del libro de Jubileo. Es el libro de Jubileo capítulo, no recuerdo el capítulo exactamente que lo tomé. Si no me equivoco es el capítulo 2 del libro de Jubileo. Versículo 12 en adelante, si no me falla la memoria. Yo sé que está en los primeros capítulos de Jubileo. Se me olvidó marcar ese texto. Quiero que ustedes vean, escuchen esto conmigo, Gerardo. Este libro de Jubileo, muchas personas dicen, no, eso no es un libro bíblico. Ese libro no se debe estudiar porque nos pertenece al canon, nosotros somos sola escritura, pruébamelo por la Torá, todas estas cosas que decimos. Y es interesante, Gerardo, que cuando tú te metes a la época del Segundo Templo, vamos a ver que en diferentes grupos sectarios habían libros considerados sagrados, libros que contenían inspiración divina, libros que los mismos nazarenos citaron, porque vas a ver, por ejemplo, a Judas en la carta de Judas diciendo, aquí viene el Señor con su millares de ángeles. Eso se encuentra en el libro de Enoc, y dice, como dijo el profeta Enoc. Así que había una tradición de que ese libro tenía inspiración divina. Hay citas directas para validar, y eso es uno de los puntos que académicamente se consideran para canonizar un libro.
Lo que pasa es que obviamente la ley dada por cuánta- medio de ángeles. Vamos a ver que en el libro de Jubileo se habla del ángel que le está entregando las tablas celestiales a Moisés. Ahora, este libro nos trae un poquito de problemas para la perspectiva tradicional, aunque nos ayuda, porque cuenta el tiempo un poco diferente. Eso es lo que quería mostrarte. El libro marca el tiempo en ciclos de jubileo. Incluso no fue hasta estudiando el libro de Jubileo que pude entender por qué la Torá habla de la vida de los patriarcas. Por ejemplo, Sara. Estas son las vidas de Sara. 127 años. Cuando tú coges 49 más 1 más 49 más 1 son 50, son 100. O sea que vivió 2 jubileos y murió en el año 27 después de haber vivido 2 jubileos. Ahí tú ves una idea bien diferente cuando lees el texto, que los jabinos se han jodido la cabeza diciendo, ¿y por qué la Torá quiere que sepamos la vida de Sara? Y viene Rashi y dice, porque queríamos que el Eterno quiere que sepamos que Sara era como en su edad de 20 años, como era los... Sí, ese sistema midrashico de Rashi, que obviamente lo llega a escuchar un profeta de la época del primer templo, diría, Rashi, tú no sabes lo que estás diciendo ahí, por favor. Bueno, es poético, vamos a hablar de poesía. O un Cohen del templo diría, ¿qué tú estás diciendo? Eso no es la intención del texto. Para el mundo que componen estos libros, que escriben estos libros, el jubileo es muy importante. Llegar a un jubileo representa una liberación en la vida de la persona, en su relación con la creación y el sistema del Eterno. Eso es muy importante, amigo que me está escuchando. Porque nuestra historia empieza por ahí. Un hombre es sacado de un lugar y llevado a esclavitud. Y siempre está la esperanza de que el hombre cumpla con aquello, vamos a ponerle X, para regresar a la libertad y regresar a casa. Todo nuestro libro está construido para llevarnos la idea de que no nacimos para vivir en este sistema de esclavitud. Así es, amigo. Entonces, yo, como discípulo del maestro Nazaret, y tú también, pues vemos que estos libros tienen valor. ¿Por qué? Porque pertenecen al mundo que el maestro Nazaret vivió. Y me llama mucho la atención que este libro, Geraldo, en uno de los capítulos, está dividido en capítulo y versículo para identificarlo, obviamente, no estaba escrito. A mí me ayudó muchísimo corregir mi perspectiva del mundo espiritual de los demonios ese libro. Muchísimo. Sí, es un libro muy bueno. Incluso era un libro tan y tan sagrado para el grupo sectario que compuso estos libros que encontraron muchas copias, más de 9 copias. Rachel Olio dice que llegaron hasta 15 copias en los rollos de Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Esto es muy importante porque significa que este libro es un libro muy importante. Y mira qué interesante, en este libro que está narrando cómo Moisés está en el monte Sinaí recibiendo las instrucciones divinas por el Eterno y contando el tiempo en fase de su jubileo, en este capítulo, este versículo comienza diciendo con respecto a cómo Israel se iba a abandonar el camino del Eterno, iba a alejarse del camino. Dice el texto del profeta, mejor dicho, de Jubileo, dice lo siguiente: y les enviaré testigos para que yo pueda testificar. Es decir, que los testigos, que son los profetas, el Eterno va a hablar a través de ellos, pero ellos no escucharán. Incluso matarán a testigos. ¿Y dando revelaciones? Y perseguirán. Cuando tú conoces esta literatura, Gerardo, y tú lees el libro de Revelaciones, tú vas a ver que hay muchas cosas que guardan similitud. Y dice, y perseguirán a quienes busquen la ley, es decir, a quienes vayan tras el camino de Dios, y descuidarán todo, y comenzarán a hacer el mal a mis ojos. Y esconderé mi rostro de ellos, una forma de decir que su presencia se ocultará. Y los entregaré el poder de las naciones para ser cautivos, está hablando de un exilio, para saquear y ser devorados. Y los quitaré de en medio de la tierra, y los esparciré entre las naciones. Y se olvidarán de todas mis leyes, y todos mis mandamientos, y todos mis juicios. Juicios de Mishpat. Y se equivocarán con respecto a las lunas nuevas. ¿Sabes qué interesante, Geraldo? Tú sabes que aprendí estudiando los rollos de Mar Muerto, que los novilunos, los Rosh Hodesh, de acuerdo a los rollos de Mar Muerto, los Rosh Hodesh no son, escúchame bien, Geraldo, de acuerdo a los rollos de Mar Muerto, los Rosh Hodesh no son todos los meses. Son 2 veces al año. La luna nueva que marca el ciclo de la primavera
la luna nueva que marca el ciclo del otoño. Solamente eso. Bien interesante, porque vas a encontrar que en la tradición rabínica los Rosh Hodesh se celebran todos los meses, todas las lunas. ¿Por qué? Porque para los rabinos, de acuerdo a la tradición farisea, el calendario es basado en los ciclos de la luna. Sin embargo, vas a ver que esta literatura del Río Mar Muerto dice que solamente la luna nueva es utilizada para marcar las estaciones. La luna llena va a marcar la estación. Por eso es que decía, por ejemplo, en el día de la crucifixión del maestro, que fue llevado en madero, ¿cómo es posible que ocurra un eclipse solar el mismo día que la luna está llena? Porque es el día de Pesaj, y si no tiene lógica. Usted podría decirme, no, pero es que Dios hace como le da la gana. No, por favor, lea Jeremías, porque Hakadosh Baruj Hu dice en Jeremías que si las leyes de la luna y las estrellas y el sol dejasen de ser, entonces la descendencia de Israel dejará de ser. Bien interesante. Entonces, vamos a ver. Que aluden a inclusive tocar el shofar de la luna llena, y uno dice, pero es que los jueves no es con la luna menguante, y a veces tantas confusiones, porque desconocíamos el contexto. Por eso volvemos al inicio. Como los antiguos miraban los textos. Es la clave. Son tres los que nos ubican: sol, luna y estrella. Exacto. Entonces, Geraldo, mira lo que dice el texto. Se equivocarán con respecto a las nuevas lunas. Los Shabbats. ¿Por qué los Shabbats? Mire, en ningún lado de la Torá dice que el Shabbat comienza a la caída del sol. Incluso, si lees Crónicas, Geraldo, todavía tengo tiempo para la primera media. Ok, muy bien. Si lees Crónicas, que fue escrito por un Cohen, te vas a percatar con respecto a un texto relacionado a cómo David prepara el sistema de servicio a Hashem. Vas a encontrar... No, perdóname. Vencirá. Lo leí en Vencirá. Discúlpame. Vencirá. Vamos a ver si lo leí correctamente en Vencirá. Vamos a ver. A mí me vino a la mente las palabras del maestro, porque se acerca la noche y nadie trabaja de noche. Deja ver si es en Vencirá. Yo estoy seguro que fue en Vencirá. Vamos a ver si es verdad. Que él habla sobre los antiguos. Vamos a ver si estoy correcto. Yo creo que sí. Sigue hablando tú ahí lo que lo encuentro. Oye, puede ser. Y te comparto. Lo encontré, ya lo encontré. Mire. Vamos a ver, discúlpame. ¿Vencirá? ¿Se conoce de alguna u otra forma ese libro? Eclesiástico. Lo vas a encontrar en la Biblia de los católicos, porque cuando llegó el protestantismo sacaron estos libros y dijeron que estos libros no eran inspirados. ¿Eso no es sabiduría? No, eclesiástico. Okay. Vencirá es eclesiástico. Sabiduría se la adjudica a Salomón. Cuando llegó el mundo del protestantismo, la gran protesta al catolicismo, se comenzaron a sacar libros que se consideraban libros no inspirados, pero es interesante que para la época de ese tiempo estos libros se conocían y eran conocidos sagrados. Es cosa interesante. Mira el texto de Eclesiástico, es el capítulo 47. Dice, con respecto a David, dice, por todas sus obras daba gracia, versículo 8, al Altísimo con palabras de alabanza, y con todo su corazón le cantó himnos, mostrando que amaba a su Creador. Puso arpas para el servicio del altar, que acompañaran con su música el canto. Dio esplendor a las fiestas. Y ordenó perfectamente las solemnidades, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde el amanecer. Y el Señor perdonó sus pecados y afianzó su poder para siempre, y le otorgó una alianza real y un trono de gloria para Israel. Entonces, esto dale pausa, porque tengo dos temas que llevan como un mes y medio dándome patas en el corazón. Versículo 10. Y hermoseó las festividades. 1. Puso en orden los tiempos solemnes. 2. Para que alabaran su nombre y sonara desde la madrugada. Espérate, David hizo algo significativo. Pero ¿por qué dice que él
corrigió los tiempos solemnes. No necesariamente los corrigió, sino que él establece... Lo que pasa es que el sistema en un principio no tenía alabanzas al Eterno dentro de las ofrendas que se hacían. Y él incluye eso dentro del sistema. Pero mira qué interesante. Correcto. En Primera de Crónicas, capítulo 23, que habla del mismo David, dice... Y asimismo, versículo 29, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, y para toda medida y cuenta, y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Eterno, y asimismo por la tarde. Miren el juego de palabras, para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas al Eterno, asimismo por la tarde. Y para ofrecer todos los holocaustos a Adonai todos los días de reposo, las lunas nuevas, las solemnidades señaladas según el número fijado por la ordenanza que la prescribe continuamente delante de Adonai. Aquí vemos otro ejemplo de cómo el autor está fijando día y noche, o día y tarde. ¿Y este libro pertenece a más o menos a qué época? A la época, a la época del templo, a la época del segundo templo. Se dice que está entre el periodo del finalización del primer templo y segundo templo. No se sabe exactamente el tiempo exacto de crónica, pero sí se dice que hay evidencia que es de un sacerdote el texto. Tenemos una cita directa y una que enriquece. Tenemos una diciendo por la mañana y tenemos al maestro diciendo de día se trabaja. Entonces, cuando dice este texto de jubileo que errarán, se equivocarán con respecto a los Shabbat, ahí tenemos la respuesta clara con respecto al Shabbat, cómo nos equivocamos. Pues mira, tenemos personas diciendo que el Shabbat comienza a la caída del sol. Bíblicamente hablando, incluso en la clase del ABC, mostré por la evidencia de los textos, analizando el texto, pensando como estás leyendo, que en ningún momento Hashem dijo que a la caída del sol comienza un día. Nunca. Lo dijo así. Entonces tenemos otro texto, dice, con respecto a los festivales se van a equivocar también. ¿Cómo podemos analizar esto de equivocarse con respecto a los festivales? Miren, vamos a usar un ejemplo. No hay evidencia. No hay evidencia. En ningún lado en el Tanaj. ¿Qué tú vas a hacer si una fiesta sagrada cae en Shabbat? No hay evidencia. Yo no creo que se supone que caerán en Shabbat, ¿o sí? No tenemos un solo texto en el Tanaj, Geraldo, que hable. ¿Qué vas a hacer si Yom Kippur cae Shabbat? ¿Qué vas a hacer si Pesach cae Shabbat? No hay. ¿Sabes por qué? Porque ese tipo de calendario no existía en el tiempo de Antiguo Israel. No existe una sola evidencia en el Tanaj. Si hubiese existido, hubiese ocurrido. Es lo que estamos asumiendo. Hubiera evidencia, hubiera algún texto. No existe ni un solo texto en el Tanaj que diga cuando para reconciliar el sol con la luna o la luna con el sol vas a añadir un mes 13 cada cierta cantidad de tiempo. No lo tienes por ningún lado. No lo tienes por ningún lado. Adicional a eso, no existe una sola evidencia en la Torá, ni tan siquiera en la época del segundo templo, en los rollos de Mal Muerto, que diga que Shavuot cae en día de semana. Wow, por eso tenemos varios asuntos. Tenemos el Shabbat, que es el micro, la base del fundamento. Del Shabbat entonces caen las festividades, pero luego hasta los meses y las observaciones de las lunas. Esto me lleva a pensar... Las festividades también. Pero no solamente, los jubileos y las ordenanzas, dice el texto. Que realmente también estamos tal vez un poco igual de perdidos que cuando estaba en el cristianismo. Le pasa que conozco un poco más de hebreo. Llamo a Jesús Yeshua y estudio, y ahora leo la Torah. Y digo Hashem. O digo Yahweh. ¿Qué hago entonces? ¿Hay forma de yo genuinamente saber las fechas? Porque eso fue un argumento que una vez se me trajo. Mira, esto es lo mejor que estamos haciendo porque realmente no hay forma de reconciliar con exactitud cómo se hace y esto es una aproximación. Yo te voy a decir la respuesta de una forma bien simple, Gerardo. Bien simple. El movimiento de las raíces hebreas y el judaísmo mesiánico se han desenfocado de lo que el maestro Nazaret dijo que tenían que hacer. Sencillo. Y el desenfoque de ello ha hecho
que nazca una tercera apostasía, por decirlo así. Tercera apostasía, ¿por qué? Porque la segunda apostasía ocurrió, en mi opinión, cuando los gentiles se desgajaron del olivo natural y crearon una religión. Que ya eso lo hemos hablado muchas veces. Y esta tercera apostasía, tenemos a los mismos de las naciones diciendo que ahora tienen sangre judía, diciendo que son de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que son de la casa de Efraín, para hacerlo más bonito todavía. Cogiendo y siguiendo tradiciones de hombre, llamándolo observancia Torah. Siguiendo leyes de hombre, llamándolo observar Torah. Y el que no lo hace, lo están llamando pecador. Lo están llamando violador de la ley. Ahí hay varios problemas. Obligar a alguien a Imagínate, Geraldo, yo he visto con mis ojos personas decir que el evangelio consiste en enseñar la Torah. Sin embargo, cuando vas a los profetas, específicamente en Isaías, el profeta dice qué son las buenas nuevas. Libertar al cautivo. Exacto. Sanar al enfermo. Restaurar al perdido de retorno al eterno. La Torah viene luego como parte de ese proceso, pero el evangelio no es la Torah. Eso es un disparate. Y yo lo he visto, sí. Eso está bien moviéndose mucho en el mundo de la raíz hebrea. Digo, tengo muchas objeciones con ese pensamiento, no daré el tiempo para ahora. Pero lo primero que viene a la mente, toda la gente que amó al Señor, le llamó Cristo, le llamó Jehová, y están allá con Él, esperando que todo pase. Que recibieron el evangelio de libertad y nunca en su vida guardaron un mandamiento de la Torah. Ahora sí guardaron lo que en su corazón fue escrito. Es que cuando hablamos, Geraldo, de guardar la Torah, tenemos que definir qué es realmente guardar la Torah. ¿Por qué? Porque la gente está diciendo que guardar Torah hoy día es celebrar las fiestas a la forma que se celebra según las tradiciones de los hombres. Eso no es guardar Torah. Aunque no tenemos lo que dice Hakadosh Baruj Hu en los profetas: aborrezco las solemnidades, detesto su Shabbat, no me gustan sus sacrificios. ¿Quién le dijo a ustedes que ellos hicieran eso? ¿Qué yo demando de ustedes? Justicia, misericordia, bondad. Eso es Torah. Por eso es que Hashem dice que Abraham guardó su ley. Y los rabinos dicen, eso significa que Abraham guardó la ley oral. No, amigo. Eso significa que Abraham guardó lo básico del camino de Dios, que es la esencia de la Torah. Justicia, misericordia, bondad. Y que debe enseñar a sus hijos a hacer lo mismo. Exactamente. Y por eso es que vas a encontrar que los nazarenos, a todos los que se unían a su fe, y el Didache es básicamente eso. Los nazarenos, a los que se unían a la fe, les enseñaban a caminar con justicia, misericordia y bondad. Por eso es que la Torah se volvió un libro de sabiduría para instruir al hombre en el camino. Exactamente. Entonces, por eso es que, aprovechando estos últimos segundos que quedan de la primera media hora, yo tengo que decir que bíblicamente hablando, no la opinión de fulano ni sutano, bíblicamente hablando, hoy no es Shavuot. Pueden decir todo lo que quieran, no es Shavuot. Y el que declare este día como el día solemne de Hashem, está cambiando los tiempos y se le considera un violador de la Torah. Sencillo como eso. Con ese pensamiento, hago una pequeña pausa. Con esta pausa musical regresamos para la segunda parte, para entonces hablar de lo que teníamos en la segunda parte, que es Isaías 66 y el nacimiento de la nación en un solo día. Regresamos en breve. Ya estamos de regreso a nuestra segunda media hora. Escucharon a Miquedén con el Salmo 150, Aleluya. Una de mis canciones favoritas, incluso uno de mis grupos favoritos. Usted escucha Un Café con More Yosef. Estamos en la segunda media hora y en la primera media hora fue un poquito entrada en calor. Me siento, tal vez usted podría identificar que More Yosef está hablando como un poco molesto. Pero ¿sabes por qué, amigos? Porque yo estuve en el lugar que usted está. Porque yo también creí lo mismo que usted creyó.
Yo también pensé que todo lo que enseñan los rabinos es kosher. Que todo lo que practica el judaísmo ha sido una cadena interrumpida que llega hasta Moisés. Que el calendario que tenemos está perfectamente porque así Hashem lo entregó. Que todo es como usted lo piensa. Yo también era así. Hasta que comencé a estudiar la época del Segundo Templo. Comencé a estudiar la literatura de esa época y comencé a darme cuenta que lo que a mí me dijeron que era verdad, realmente no lo era. Y por eso es que usted ve que con esos temas yo los hablo con un tono de molestia, porque yo quiero que todos nosotros nos demos cuenta de que nos hemos desenfocado de lo que Hashem deseaba o desea que hagamos. Hashem desea que nosotros regresemos a la fe original, que comencemos a estudiar las escrituras correctamente para que podamos identificar al verdadero Mesías, para que podamos identificar la verdad y distinguirla de la mentira. ¿Por qué? Porque el Mesías está más cerca que nunca, amigo, más cerca que nunca. Pero el Mesías está esperando por nosotros. Cuando Hakadosh Baruj Hu vea que la novia se ha vestido de blanco, que la novia ha hecho lo que le fue llamado a hacer, entonces Hakadosh Baruj Hu enviará al Mesías para consumar esa boda que Hashem preparó desde antes de la fundación del mundo. Y ese es el enfoque que Etz Haim le está dando en este último tiempo a sus enseñanzas. Vístase de blanco. Pero More Yosef, ¿cómo me he visto de blanco? En las enseñanzas de los nazarenos están todas las instrucciones que el maestro dio para usted vestirse de blanco. Las leyes de pureza que el maestro dio tienen su origen en la Torá, pero en su explicación como debe ser. A Hashem no le importa. A Hashem no le importa si la vasija usted la cogió con las manos sucias. A Hashem lo que le interesa es que usted no trate a otro con el corazón sucio. Porque si usted mira las leyes de las vasijas sucias y puras e impuras, tienen que ver con los utensilios del santuario. Porque estamos hablando del espacio de la Kedusha. Pero regresando a esta segunda media hora, vamos a hablar de Isaías 66. Porque muchas profecías hay en los profetas. Y muchas de esas profecías, muchas personas han interpretado las mismas sin tomar en consideración ciertas cosas que se encuentran dentro de la profecía. Por ejemplo, en Isaías 66 usted va a encontrar que el texto que habla del nacimiento de una nación en un solo día está relacionado al surgimiento del Estado de Israel en el 1948, y ahí se cumplió esa profecía. Pero si lees el contexto de toda la profecía, que comienza en el capítulo 66, usted se va a dar cuenta que no es posible, que no está relacionado. Pero vamos a leer el texto, y en la medida que vayamos avanzando en la lectura del texto, veamos cómo el mismo texto nos habla que todavía tal profecía no se ha cumplido. Pero esa profecía es el cumplimiento de lo que está hablado históricamente en Shavuot. ¿Nacerá una nación en un día? Hace muchos años, un grupo de personas grande, una multitud grande, salió de Egipto y se convirtió en una nación en Sinaí, en un solo día. Akadosh le dijo, ustedes son una nación santa. Eso es una sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque el cumplimiento absoluto de ese evento en el Sinaí ocurrirá cuando el Mesías regrese y volvamos todos a ser un solo árbol. Un solo árbol. Una sola nación. Una sola nación. Pero vamos a leer la profecía y vamos a mirarla y vamos a entenderla a la luz del pensamiento que está detrás de los profetas. Isaías 66 dice, así dice Adonai, los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y el lugar de mi reposo? Aquí vemos un texto, la introducción, Geraldo, nos está hablando de la construcción de una casa.
Quiere decir que si ubicamos históricamente esta profecía está muy relacionado al momento del retorno de Babilonia de los exiliados. ¿Ok? Esto es bien importante porque Isaías, esta escuela de Isaías, está llamándole la atención a su generación por algo que está pasando en su generación. Vamos a mirar. Dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas ellas llegaron a existir, dice Adonai. Pero yo miraré al pobre y humilde de espíritu, y el que tiembla ante mi palabra. Mire eso. Yo miraré al pobre y humilde de espíritu, el que tiembla ante mi palabra. Versículo 3. El que inmola un buey es como si matara a un hombre. El que sacrifica un cordero es como si degollara a un perro. El que trae ofrenda vegetal es como si ofrendara sangre de cerdo. Son palabras fuertes. El que invoca y ofrece incienso es como si bendijera a un ídolo. Todos ellos escogieron su camino y su alma se deleita en sus abominaciones. Pues un versículo siempre se me hizo bien difícil, bien conflictivo. El yo poder sentarme a estudiar e intentar adquirir sabiduría de los ritos grabados en la Mishnah del segundo templo, cuando yo tenía estos textos frente a mí. Porque yo digo, ¿cómo un profeta está diciendo que el Eterno no se está agradando de lo que se está llevando ahí a cabo? Y por acá me están diciendo que hay que estudiar lo que se hacía en ese templo. Y te pintan esa época del santuario bien bonita. O sea, no, se me hacía bien difícil reconciliar. De hecho, yo llegué a pensar en un momento dado que este texto se refería a un desecho por completo del segundo templo, que Hashem lo iba a completamente destruir y abolir porque nunca logró lo que se supone que hubiese sido, que se distorsionó por completo su raíz. Versículo 4 dice: pues yo también escogeré sus castigos y les enviaré lo que más temen, porque llamé y nadie respondió. Eso no tiene sentido, Joseph. Porque Rabbi Akiva dice que ellos hablaban agarrados y que Hashem se paseaba con ellos y que Hashem le preguntaba a ellos de cómo llevar ciertas leyes. ¿Cómo que él llamó y nadie le respondió? Interesante, ¿no? Porque vamos a ver que en la época del segundo templo, 2 enviados de Hashem, Juan el Inmersor y luego el Mesías, llamaron a Teshuvá y no respondieron. ¿A quién les está hablando? A los líderes de su época. ¿Están conmigo? Vamos a seguir leyendo. Hablé y no escucharon, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me agrada. Oíd palabra Adonai, los que tembláis ante su palabra. Dicen vuestros hermanos que os aborrecen, que os rechazan por causa de mi nombre: muestre ahora su gloria a Adonai y veamos vuestro gozo, pero ellos serán avergonzados. Escuchad, hay un tumulto en la ciudad. Escuchad, viene del templo. Escuchad, Adonai da el pago a sus enemigos. Antes que estuviera de parto, dio a luz un hijo. Antes que le viniera dolores, dio a luz un varón. ¿Quién ha oído como cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará a luz un país o una nación, dependiendo de la versión que usted tenga, en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, Sión parió sus hijos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Interesante ese texto, ¿verdad? Dice: yo que abro la matriz no haré parir, dice Adonai. Yo que hago engendrar la voy a cerrar, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Rebosad de júbilo con ella los que por ella lleváis luto. Porque mamaréis sus pechos y os cesaréis de sus consolaciones y sonaréis gozosos las ubres de su gloria. Porque así dice Adonai: yo extiendo sobre ella paz como un río. ¿Ocurrió eso? No ha ocurrido. Y como un torrente en crecida gloria de las naciones. Mamaréis y seréis llevados en brazos, y sobre ella las rodillas os acariciarán. Yo les hago una pregunta. Cuando comenzaron a regresar todos los que regresaron en la época del 1948 hasta el día de hoy, ¿Jerusalén está en paz?
no está en paz. Como a uno que consuela a su madre, así yo os consolaré en Jerusalén, seréis consolados. ¿Está ocurriendo eso hoy día? No. Todavía. Y al verlo vuestro corazón se regocijará y vuestros huesos reverdecerán como la hierba tierna. La mano de Adonai se manifestará a sus siervos y su ira sobre sus enemigos. Porque aquí Adonai viene en el fuego y como el torbellino con sus carros para convertir su ira en llamas. Pues mediante el fuego Adonai hará justicia y mediante su espada respecto a todo mortal. Y serán muchas las víctimas de Adonai. ¿Quiénes son esas víctimas? Los que se consagran y purifican para entrar a los huertos. Tras uno que ocupa el cetro, los que comen carne de cerdos, reptiles y ratones, aún serán consumados. En otras palabras, los impuros. Interesante, porque vas a ver que esa misma idea está en Revelaciones cuando dice, fuera los perros, los impuros, los que cometen fornicación, los mentirosos. La misma idea. Así que vamos a ver por el libro de Revelaciones que el cumplimiento de estas palabras que están escritas en esta profecía están relacionadas a la venida del Mesías. Cuando el Mesías venga, viene a purificar la tierra. Y en ese proceso de purificación, Sión parirá sus hijos. Significa que nacerá una nación en un solo día. Y será un gran árbol, capítulo 22 de Revelaciones, 21 y 22. Un gran árbol donde todos los pueblos subirán a comer del buen fruto que produce esa nación. Y se cumplirá el sueño de Hagadosh Baruj Hu. Vamos a ver si estoy correcto. Pues yo conozco sus obras y sus pensamientos. En cuanto a mí, llegará el tiempo de congregar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y contemplarán mi gloria. Y haré una señal entre ellas, y enviaré a los que huyeron de ellas a Tarsis, a Etiopía, a Libia, a Mesec, a Rosh, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no han oído mi fama, ni han visto mi gloria, y os anunciarán mi gloria entre las naciones. Y como los hijos de Israel traen su ofrenda en utensilios puros a la casa de Adonai, así de todas las naciones traerán a todos vuestros hermanos. O sea que esas naciones en ese proceso van a decirle a Israel, vengan, tienen que regresar a su casa. Adonai ha restaurado la gloria de Sion. Regresen a casa. Llegó el rey. En otras palabras, el profeta está diciendo, las naciones van a participar de esta restauración. Cosa interesante, ¿no? Ahora, sigamos leyendo. En caballos, en carros, en literas, en mulos, en dromedarios, hasta mi santo monte, en Jerusalén, como ofrenda a Adonai, dice Adonai. Y entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice Adonai. ¿Qué significa eso? Escogeré los que han de servir en mi santo monte. Porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que voy a hacer permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestro linaje y vuestro nombre. Y sucederá que de novinulo en noviluno, y de Shabbat en Shabbat, que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice Adonai. Y saldrán y mirarán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, ni su fuego se extinguirá, y será el horror de todos los mortales. Lea Revelaciones, que habla de la era mesiánica y del octavo día, y vas a ver claramente con tus ojos que esta profecía de Isaías está vinculada a ese tiempo. Por eso que yo, Geraldo, no puedo decir que nacer una nación en un solo día está vinculado al 1948. No lo puedo decir. Ni tampoco puedo decir, un pecho chiquitito de cualquier cosa. Y tampoco puedo decir que eso tiene que ver con el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, porque en Pentecostés no nació la iglesia. En Pentecostés los discípulos del maestro Nazaret fueron empoderados a hacer lo que le correspondía hacer a Israel desde el principio. Todas las naciones conocerían del Dios de Israel a través del pueblo que le escogió para que fuera luz al mundo. Que en ese momento en particular, históricamente hablando, eran todos israelitas. Todavía no habían gentiles dentro del pacto renovado. Fue como una segunda oportunidad al mismo Israel para volver a cumplir la misión. Exactamente. Y vamos a ver que la misión empieza a moverse de forma productiva porque las naciones comienzan a acercarse al Dios de Israel y a conocer a su verdadero rey, al Mesías. Sí, pero aquí no dejo de tener la sensación
de que el Mesías está encontrado con el liderazgo religioso y político de Israel. Sí, por eso es que no comparto esa idea de que el Mesías cuando venga se tiene que sujetar al Sanedrín, o tiene que sujetarse a la autoridad del templo, o tiene que ser tiene que ser una persona que domina el Talmud y tiene que estudiar ley Shiva. Eso es un disparate. Perdona que me ría, Geraldo, pero eso es un disparate de primera línea, como decimos en Puerto Rico. Porque eso no se sostiene por la evidencia. ¿Para qué? Si el Mesías tiene que venir a sujetarse al Sanedrín, al templo, o a ser un maestro, un estudioso de Talmud, si el Mesías tiene que ser eso, ¿para qué entonces Hashem va a enviarlo? Si Israel está bien. Si Israel no necesita a Mashiach. Es que Si tú miras a los profetas hablan que Israel necesita a Mashiach, porque Mashiach es el restaurador de Hashem. uh-huh. Si no lo necesitamos, está el Sanedrín, está el templo, tenemos los libros sagrados, nosotros somos la autoridad. Es ilógico, Geraldo. Sí. Si ese argumento fuese cierto, ningún hombre necesitaría que otro hombre lo salvase, como dicen por ahí. Porque tenemos la sabiduría para hacerlo nosotros mismos. No necesitamos ningún salvador. Y eso es totalmente falso. Como también decir, Geraldo, que no necesitamos ningún Mashiach porque tenemos la Torah y la Torah es suficiente. Pero entonces los profetas mintieron. Porque los profetas dijeron que Hashem enviaría a Mashiach para traer a Israel de vuelta del camino que se desviaron. Es que por alguna razón, en vez de entender que la Torah ha sido un camino, lo vemos como un fin. La Torah que nosotros tenemos no es la voz final en nada. Es un medio para alcanzar una restauración, para retomar unos principios que ni conocemos ni entendemos porque no estamos aptos para ellos. O sea, la Torah que nosotros tenemos está inclusive sujeta a la decadencia del hombre actual. En Mashiach se renueva y se convierte en un libro de sabiduría. Bueno, Claro, hay un conflicto entonces que yo observo y que no. Después hablamos con más calma de eso, pero yo no puedo seguir viendo la Torah como un fin en sí mismo. es el Y medio. no es que seamos, no que seamos pro Pablo, porque alguien podría decir, no, porque ¿verdad? Están interpretando demasiado a Pablo, y es verdad, en cierta forma nos hemos quedado mucho a Pablo, porque Pablo es el que está trayendo una renovación, el pensamiento de la renovación de la Torah. Pero inclusive tú vas a ver, por ejemplo, para balancear las cosas a Pedro, que está hablándoles ahora que ustedes son un gran sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un templo espiritual para presentar sacrificios espirituales. Oye, Pablo como que se leyó Isaías, donde de repente se está viendo una reinterpretación de la escritura a través del lente del Mesías. Geraldo, por eso es... Ok. Cuando tú estudias Torah, cuando tú comienzas a leer a Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, si tú no metes dentro de la Torah a los profetas, no te hace sentido lo que estás leyendo. ¿Por qué? Porque los profetas comienzan a hablar de parte de Hashem las cosas espirituales que están escritas en la Torah. Si tú no tienes tú no tomas a los profetas y los metes dentro de Moisés, lo que dice Moisés es puro peshá. Puro peshá, literal. Por ejemplo, Shavuot consiste en agricultura, presentar ofrendas, ir ante el monte Hashem y llevar allí ofrendas. Los profetas comienzan a hablar de que subirán al monte del Eterno a llevarle ofrendas, que serían cánticos de alabanza y adoración. Y Sukkot tiene que ver con el tiempo en que el pueblo recoge la última cosecha de otoño. Y Mira, lo viste en David. ¿De dónde David saca a cantar? Moisés no mandó a hacer eso. David lo incluye dentro del servicio, pero mira qué cosa ¿Por qué le dio permiso? Mira qué cosa interesante, Geraldo. En los profetas vas a encontrar que Hakadosh Baruj Hu, por medio de los profetas, comienza a anunciar que las cosas que Moisés escribió en forma peshá son una sombra de cosas que Hashem va a hacer en el tiempo por venir. Por eso Pero repite eso otra vez, a ver si te entendí. En los profetas vas a encontrar que Hashem, por medio de ellos, comienza a anunciar que las cosas que Moisés escribió en peshá son sombra de cosas que han de venir.
Tú dices que las ideas progresan, maduran, eso es así. Crecen. Que Eso con es. Moisés tuvimos una observancia agricultural y con David, que fue un acercamiento al Mesías, tenemos un poquito más dentro de la festividad, y luego con Mesías es quitada la sombra. Algo más o menos de esa idea. Yo diría más. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Hageo, Amós, todos esos profetas comienzan a dar luz gradualmente en forma de alegoría de cómo Zacarías, las cosas pasadas están relacionadas a cosas que habrían de venir. Porque Zacarías habla es tipo de Sukkah, con ángeles subiendo y bajando, pero es que la Sukkah es simplemente una cabañita en el desierto. Vamos de lo físico, se va enriqueciendo. Vas a ver, utilizando el mismo ejemplo de Zacarías, Geraldo, que Zacarías habla de cómo Hashem en ese día será uno, y su nombre uno, cómo Hashem en ese día, en ese tiempo, Hashem hará que todas las naciones suban al monte a llevarle ofrenda, y el que no lleve ofrenda de las naciones no recibirá lluvia. Cuando vas a ver que en el sistema donde se construye todas esas ideas, Hashem no habla en ningún momento de las naciones llevando ofrenda. En la fiesta de los tabernáculos. No habla sobre eso. Pero sin embargo, en Números vamos a ver que se incluye dentro de la idea de Sukkot. En Números se incluye el concepto de 70 sacrificios durante la semana de Sukkot. Pero lo hacen los israelitas en ese momento histórico, ¿verdad? Lo que pasa es que en Números está la instrucción que Hashem le da a Moisés de añadir dentro del sistema de sacrificios la semana de Sukkot una cantidad de sacrificios que simplemente en el contexto de la época es un servicio que se hace en el santuario como santificación al Eterno, costumbre de todos los pueblos a sus dioses. Pero los profetas profetas cogen eso, Geraldo, y lo llevan, porque Hashem está sobre ellos. Incluso Pedro dice que los profetas buscaban cuándo esas cosas iban a ocurrir, porque el espíritu del Mesías estaba sobre ellos. Los profetas vieron, inspirados por Hashem, que esas cosas hablaban de realidades que iban a ocurrir en el tiempo adecuado. Y entonces vas a encontrar que Zacarías dice que las naciones subirán a llevar ofrenda en la fiesta de los tabernáculos, y vamos a ver cómo esos animales sacrificados, que son 70, representan las 70 naciones, son 70 que representan las 70 naciones, luego se convierten en seres humanos verdaderos, seres humanos que fueron esparcidos en Babel, 70 naciones, y fueron congregados en Sukkot para presentar los sacrificios a Hashem. Interesante, porque en Revelaciones habla de toda nación, tribu, lengua, que están todos congregados en una última cosecha, dándole gracias a Hashem por la salvación que Él ha dado. Y de repente salió un malaj con el evangelio eterno: teman a Dios. Bueno, amigos, ya son las 3:59. Hemos tenido en una hora un programa bueno. Les recuerdo que el domingo próximo estaremos hablando de la fiesta de Shavuot. Usted se preguntará, pero More Yosef, ¿usted va a celebrar Shavuot el mismo día que los cristianos celebran Pentecostés? No, amigos, yo no voy a celebrar Shavuot. Yo voy a enseñar la sombra de lo que ha de venir. Porque bíblicamente hablando, no puedo celebrar Shavuot. Pero yo sé que cuando mi rey regrese, Shavuot se convertirá en una realidad y se cumplirá lo que los profetas hablaron y lo que el libro de Revelaciones habla sobre ese día. Así que esté pendiente a nuestra clase del domingo a la 1 de la tarde por YouTube, que vamos a hablar de eso y nos vamos a dar cuenta cómo nosotros, estudiando estas cosas, entendemos el plan profético de Hashem y su maravillosa bondad. Les hablo Yosef. Les habló Gerardo. Y usted escuchó Un Café con More Yosef. Con el favor del cielo estamos con ustedes nuevamente el próximo lunes, como de costumbre. Shalom.